Bueno, continuando con la explicación de cómo obtenemos x, eso ya lo vimos en el video pasado. Ahora vamos a obtener uxy. Vamos a hacer esto de una manera muy similar. Tenemos aquí la derivada de u con respecto a xy. Eso es lo que queremos buscar. Así que vamos primero a poner cuál es la derivada de u con respecto a x, porque están de acuerdo que la derivada de y de la derivada de u con respecto a x es la segunda derivada de u con respecto a x y y. Entonces primero hay que obtener esta, como hicimos en el video pasado, que es simplemente la derivada de u con respecto de y de la derivada de y con respecto de x más la derivada de u con respecto de nu por la derivada de nu con respecto de x. Ahora nuestra segunda derivada queda así. La derivada de y de la derivada de u con respecto de y de la derivada de y con respecto de x más la derivada de u con respecto de nu de la derivada de nu con respecto de x. Aplicamos la propiedad distributiva. La derivada de u con respecto de y de la derivada de y con respecto de x más la derivada de y de la derivada de u con respecto de nu de la derivada de nu con respecto de x. Hacemos lo mismo que en el video anterior. La derivada de aplicamos lo mismo, que es esto. Aquí solamente que en vez de x va a ser de y, ¿no? Porque tenemos la derivada de y. Entonces sería básicamente lo mismo. Empezamos la derivada de u con respecto de y por la derivada de y respecto de x más la derivada de y respecto de x por la derivada respecto a y de u con respecto a y, más hacemos lo mismo de este lado, la derivada de u con respecto a nu de la derivada, lo pongo de esta manera para que sea más visible, respecto de nu, más bien la derivada de nu con respecto a x más la derivada de nu con respecto a x de la derivada con respecto a y de la derivada de u con respecto a nu. Hacemos lo siguiente, la derivada de u con respecto a y. Aquí tenemos esto, la derivada de y por la derivada de x más la derivada de y. Aquí es segunda derivada de x, y aquí sucede lo que hicimos al principio con la primera derivada. Tenemos que desarrollarlo haciéndolo de esta manera. La derivada con respecto a y de la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a y. ¿Ok? Esto es porque nuestra función, al momento de evaluarla, por ejemplo, aquí tenemos la derivada de u con respecto a x, ¿no? Bueno, aquí es respecto a x. Acá va a ser con respecto a y. Lo que pasa acá es que tenemos la derivada de u
con respecto de y. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de poner u aquí, vamos a poner nuestra derivada, que es esto. Pero esto se sigue manteniendo, ¿no? O sea, es básicamente la regla de la cadena, solo que hay que saber visualizarla. Si no tienes mucha práctica, este es un buen ejercicio de visualización. Ver cómo lo hiciste antes y tener en mente que esa es la regla de la cadena. Que aquí tienes u, pero puedes tener una derivada de u con respecto a de y, ¿no? Bueno, pues desarrollamos. Aquí nos falta términos, porque es más la derivada de nu, otra vez de nuestra función, por la derivada de nu con respecto de y. ¿Por qué? Porque acá igualmente era con respecto a y de nu. ¿Ok? Seguimos, más la derivada de u con respecto de nu. Y aquí hacemos lo mismo, la derivada de nu con respecto de y con respecto de x. Más la derivada de nu con respecto de x. Aquí nos vamos a hacer hacia este lado. Listo. Aquí es la derivada de y, de la derivada de u con respecto de nu, de la derivada de y con respecto de y. Más la derivada con respecto de nu, de la derivada de u con respecto de nu, de la derivada de nu con respecto de y. Aquí otra vez me voy a hacer un poco para acá. Básicamente es el mismo proceso. Listo. Ahora vamos a simplificar. La derivada de u con respecto de y, más bien vamos a desarrollar lo que tenemos en paréntesis. Derivada de y. Aquí nos va a quedar la derivada de y con respecto a x, de la derivada de la segunda derivada de u con respecto a y, por la derivada de y con respecto a y, más la derivada de y, porque estamos multiplicando, con respecto a x, de la derivada de u con respecto a nu con respecto a y, por la derivada de nu con respecto a y, más derivada de u con respecto a nu, de la derivada al cuadrado de nu de y de x, más derivada de nu con respecto a x, de la derivada de u respecto a y, respecto a nu, derivada de y con respecto a y, más la derivada de u al cuadrado respecto a nu, la segunda derivada de u respecto a nu, y por la derivada de nu respecto a y. Pero aquí me falta algo. Me falta, claro, ese término. Listo. Sí, correcto. Aquí podemos simplificar nuestra notación. Bueno, hacerla una notación más corta de esta manera. Más y de x, u de y de y, más y de x, un nu de y nu de y, más nu y x, más nu x, u y, nu y,
más u nu y nu x. Aquí tenemos que este y este tienen un término en común, ¿no? Estos dos tienen este término en común. Y ordenamos. Ji de x, u de ji, ji. Bueno, aquí lo voy a reescribir de esta manera. Ji, x, este ya quedó. Seguimos con este. Más u, nu, y, este es nu. Y, nu, x. Más la sí, más u nu de ji. Vamos a hacer los términos semejantes. Ji de x, nu y, más nu x y más nuestros últimos términos. U de ji de y de x, más este u de nu de y x. Ya quedó. Ese sería nuestro resultado para la segunda derivada de u con respecto a x y y.